En el 2000 y tantos comienza la pandemia, comienza el COVID-19, comienza la cuarentena, comienza que el mundo le da miedo al mundo. Las personas, en una cierta ocasión, en una cierta razón, tiene alguna especie de pánico al acercarse a otra persona, inclusive a la familia, a los amigos, a la pareja, a los padres, a los hijos, a los tíos, a los abuelos, a la suegra, que aún así nos da miedo acercarnos a ella. Recuerdo que y cuando se llegó aquella época, aquella temporada, nos llenamos de jabón, nos bañamos casi 10 veces al día, usamos alcohol casi todo el día, toda la vida. Las calles se ponen solas. Los centros recreativos, las vías públicas, las calles quedaron en silencio, en cierto abandono. Algunos lugares se inventaron alguna cierta máquina donde nos podemos bañar de cierta sustancia higiénica, ya sea jabón, cloro, agua, alcohol. Nos llenamos de alcohol, nos bañamos, nos echamos. Usamos mascarillas y ocultamos las sonrisas, ocultamos nuestros rostros, nuestros labios. No podemos respirar bien. Para hacer una cierta transferencia bancaria, alguna cierta compra, tenemos que tener una cierta distancia, a metros, para no contaminarnos. En esa temporada, en ese momento, fue un caso muy apocalíptico, un caso muy tenebroso, que prácticamente fue el fin del mundo. Pero gracias a Dios, en este año se detuvo tal peligro, tal miedo. Se detuvo más que el SIDA, más que el cáncer, se detuvo más que cualquier otra enfermedad mortal. Incluso esta enfermedad fue mortal, pero se detuvo. Misteriosamente se detuvo. Se hizo pausa y todo se hizo realidad, se hizo normal. Pero esta cierta cuarentena fue eterna. Desde nuestro nacimiento, desde mucho más antes de nuestro existir. Esta cuarentena inició desde el tiempo de Adán y Eva. O sea, me estoy refiriendo del pecado. Me estoy refiriendo del virus del pecado, del virus del infierno, de la condena.
Pero aún así nosotros convivimos con los que tienen tal bacteria. Pero nosotros no somos tan... Pero nosotros no transmitimos cierto virus higiénico, sino que almático, espiritual. Pero aún así convivimos. A veces somos voluntarios de recibir aquella bacteria. Pero algunas personas tenemos aquel estricto higiene exagerado, higiene muy exagerado, que tanto así que tanto el cuidado, tanto la protección, que terminamos siendo contaminados que terminamos siendo víctimas de esta pandemia. Pero aún así no nos damos cuenta, no nos hemos fijado de que lo tenemos. No recuerdo muy bien cómo esta palabra de las personas que tenían este virus, pero no son contagiables, que no pueden contagiar, pero ni se han dado cuenta, o sea que no son víctimas mortales, sino que lo tienen, pero tranquilo. En fin, esta pandemia, esta enfermedad, este mal, este virus, esta bacteria, no es nada eterno, no es nada para tenerle miedo, para tenerle temor. Sin embargo, podemos ser quien le podemos salvar la vida a las víctimas, sin ser médicos, sin ser especialistas de esta enfermedad. Pero somos sin tener ningún doctorado, licenciatura, técnico de esta enfermedad, sino que somos expertos. Hemos tenido alguna cierta experiencia, alguna especialidad acerca de una de estos males, ya sea la lujuria, el adulterio, la fornicación, el alcohol, las drogas, el cigarro, las mentiras, el orgullo, la gula, el bullying, el rechazo, el crimen, la violencia, el asesinato, cualquier delincuente. Podemos llegar a esas personas siendo expertos o tener un cierto conocimiento, pero tener aquello honestidad, servicial, aquel servicio de llegar a esas personas de una manera muy especial, de una manera genuina. Y ser de una gran ayuda para nuestra sociedad, para nuestra vida. Incluso para los homosexuales, para los gays, lesbianas, para la sociedad LGTBQ. A esas personas podemos
ser de ayuda, y quitarlo es aquel mal que los hace llegar a un fin eterno de dolor, de angustia, y vivir de una hermosa paz. Chao.